El padre de Javier irrumpió en la habitación con el rostro enrojecido por la furia, sosteniendo una carta arrugada en la mano. «Esto es una aberración», gritó, lanzando el papel al suelo como si quemara. Javier, sentado en la cama, sintió que el mundo se detenía. Era la carta que Mateo le había escrito, llena de promesas de un futuro juntos, ahora expuesta como una traición imperdonable. En ese momento, el aire en el pequeño apartamento de Madrid se volvió espeso, cargado de años de expectativas no dichas. Javier, de 28 años, había crecido en una familia católica tradicional de un barrio conservador en las afueras de la capital. Su padre, un hombre de 60 años que trabajaba como mecánico, siempre había soñado con un hijo que perpetuara el linaje familiar, casado, con hijos, viviendo una vida normal. Pero Javier nunca había encajado en ese molde. Desde adolescente, había luchado contra sus sentimientos, ocultándolos bajo capas de fingida normalidad. Estudió Derecho en la Universidad Complutense. Consiguió un trabajo en un bufete modesto. Y en la superficie, todo parecía perfecto. Pero por dentro, era un torbellino de dudas y deseos reprimidos. Mateo entró en su vida 2 años atrás, en un café del centro de la ciudad. Mateo, de 30 años, era un profesor de historia en un instituto público, abiertamente gay y activista en asociaciones LGTB. Su confianza era magnética. Su forma de hablar sobre la igualdad y los derechos civiles inspiraba a Javier. Al principio, fue solo amistad, charlas sobre política, paseos por el Retiro, debates acalorados sobre la sociedad española post-Franco. Pero pronto, los roces casuales se convirtieron en besos robados. Y Javier se encontró enamorado por primera vez en su vida. Mateo le mostró un mundo donde no tenía que esconderse, donde el amor no era un pecado. Sin embargo, Javier nunca se atrevió a contárselo a su familia. El miedo al rechazo era paralizante. Esa noche, después del estallido del padre, Javier se quedó solo en la habitación, mirando la carta pisoteada. Su madre, desde la cocina, lloraba en silencio, mientras su hermana menor, Ana, de 22 años, intentaba mediar. «Papá solo necesita tiempo», susurró Ana. Pero Javier sabía que no era así. El padre había llamado a Mateo, ese desviado, y había amenazado con desheredarlo si no corregía su camino. Javier sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podía elegir entre el amor de su vida y la familia que lo había criado? La presión familiar era asfixiante en España, donde a pesar de las leyes progresistas como el matrimonio igualitario desde 2005, las raíces conservadoras aún persistían en muchos hogares. Al día siguiente, Javier se reunió con Mateo en un banco del Parque del Oeste. El sol de otoño iluminaba las hojas caídas, pero el ambiente era tenso. «Tu padre lo sabe todo», dijo Javier con voz temblorosa. Mateo, con sus ojos oscuros llenos de preocupación, tomó su mano. «Podemos enfrentarlo juntos. No estás solo». Pero Javier dudaba. Recordaba las noches en que su padre le contaba historias de su juventud en la dictadura, enfatizando el valor de la tradición y la moral. ¿Era egoísta por priorizar su felicidad? Mateo argumentó que ocultar su identidad era una forma de autodestrucción. Pero Javier veía en eso un acto de lealtad familiar. La tensión escaló cuando Javier recibió una llamada de su jefe en el bufete.
Un cliente conservador había oído rumores sobre su estilo de vida y amenazaba con retirar su caso. Madrid. Aunque cosmopolita, aún albergaba prejuicios en círculos profesionales. Javier se sintió acorralado, su carrera, construida con esfuerzo, pendía de un hilo. Decidió confrontar a su padre esa tarde. En la casa familiar. El aire estaba cargado de silencio. Papá. Esto es quien soy, dijo Javier, intentando mantener la calma. El padre lo miró con desprecio, no en esta familia. Elige, él o nosotros. Javier salió de allí con el corazón roto, sabiendo que su decisión marcaría un punto de no retorno. Mateo lo esperaba en su apartamento. Un pequeño piso en Malasaña. El barrio bohemio. Allí. Entre libros de historia y carteles de manifestaciones. Javier confesó sus miedos. Si te elijo, pierdo a mi familia. Si los elijo, te pierdo a ti. Mateo. Con paciencia. Compartió su propia historia, había salido del armario a los 18. Perdiendo amigos y enfrentando bullying en el colegio. Pero había ganado libertad. El amor no debería costar tanto, dijo. Esa noche, Javier durmió en brazos de Mateo. Pero el sueño fue inquieto, plagado de pesadillas sobre rechazo social. Días después, la situación empeoró. Ana, su hermana, le envió un mensaje: papá está hablando con el cura de la parroquia. Quiere ayudarte. Javier imaginó sesiones de terapia conversora. Ilegales en España, pero aún practicadas en la sombra. El pánico lo invadió. Decidió actuar, confrontaría a Mateo sobre un secreto que había guardado. Mateo había sido activista en una manifestación reciente contra la homofobia. Y su foto había salido en un periódico local. ¿Era eso lo que había delatado su relación? Mateo admitió que sí. Pero defendió su derecho a ser visible. Si todos nos escondemos, nada cambia. Javier sintió una punzada de traición. ¿Mateo había priorizado su causa sobre su privacidad? El conflicto interno de Javier crecía. En el trabajo, evitó miradas sospechosas de colegas. En casa, el silencio de su madre era ensordecedor. Pensó en las estadísticas. En España, el 20% de los jóvenes LGTB enfrentaban rechazo familiar, según informes de Feld. ¿Sería él uno más? Decidió dar un paso, asistiría a una reunión de un grupo de apoyo gay en Chueca. Allí, escuchó historias similares, hombres que habían perdido todo por amor. Otros que habían fingido por años. Salió con más dudas que respuestas. Al volver, encontró a Mateo esperándolo. Necesito espacio, dijo Javier. Mateo, herido, asintió. Pero no renuncies a ti mismo. Javier se fue a un hotel. Solo con sus pensamientos. La noche fue larga. Llena de reflexiones sobre moral. ¿Era correcto desafiar a la familia por amor? ¿O era un acto de egoísmo? El amanecer trajo una decisión temporal: hablaría con su padre una vez más. Pero en el fondo, sabía que el camino estaba lleno de espinas. Javier llegó a la casa familiar al atardecer, con el corazón latiendo fuerte. Su padre estaba en el salón, viendo las noticias sobre protestas en Barcelona. Tenemos que hablar, dijo Javier, sentándose frente a él.
El padre apagó el televisor con un gesto brusco. No hay nada que decir. Esto es una fase. Influenciada por esa gente. Javier respiró hondo, no es una fase. Papá. Amo a Mateo. Las palabras colgaban en el aire como una sentencia. El padre se levantó. Furioso, en esta casa. No. ¿Qué dirá la gente? Tu abuelo. Que luchó por una España decente. Javier sintió el peso de generaciones sobre sus hombros. La conversación derivó en gritos. La madre intervino. Con lágrimas, por favor. Pensad en la familia. Ana. Desde la puerta. Observaba en silencio. Dividida entre lealtad a su hermano y miedo al conflicto. Javier defendió su derecho a amar, España ha cambiado. Hay leyes que nos protegen. Pero el padre replicó con argumentos morales, las leyes no cambian lo que es natural. Javier salió derrotado. Pero con una chispa de rebeldía. En el metro de vuelta. Reflexionó sobre la sociedad, en Madrid. El orgullo era una fiesta. Pero en barrios como el suyo. La homofobia era sutil. En miradas y chismes. Mateo lo llamó esa noche. No puedo vivir así. Dijo Javier. Mateo propuso una solución, mudarse juntos a Barcelona. Donde la comunidad LGTB era más fuerte. Allí podemos empezar de nuevo. Javier dudó, ¿huir era cobardía o supervivencia? Pensó en su carrera, un traslado significaría renunciar a su puesto. Pero el amor lo tentaba. Decidieron verse en un bar de Chueca. Allí. Entre risas de parejas gay. Javier se sintió libre por un momento. Besó a Mateo públicamente. Un acto de coraje. Pero un amigo de la familia los vio y lo reportó. Al día siguiente. El escándalo estalló. El padre llamó a Javier, todo el barrio lo sabe. Nos has avergonzado. Javier sintió pánico, vecinos que lo habían visto crecer ahora lo juzgaban. En el trabajo. Su jefe lo citó, tenemos que mantener una imagen. Javier defendió su vida privada. Pero el daño estaba hecho. Mateo. Al enterarse. Se enfureció, esto es discriminación. Deberíamos denunciar. Pero Javier temía más exposición. El conflicto entre ellos creció, Mateo quería luchar. Javier quería paz. En una cena tensa. Javier confrontó a Mateo, tu activismo nos ha expuesto. Mateo. Herido. Replicó, mi activismo es por gente como tú. Que sufre en silencio. La discusión escaló a gritos. Javier acusó a Mateo de egoísmo, Mateo. A Javier de cobardía. Salieron del restaurante enfadados. Javier caminó solo por las calles de Madrid. Reflexionando sobre traición, ¿era Mateo un traidor por ser visible? ¿O él por ocultar? Días después. Ana lo visitó en secreto. Papá está enfermo de estrés. Dijo. Javier sintió culpa, su elección estaba dañando a su familia. Ana confesó, yo apoyo el amor igualitario. Pero duele veros así. Javier lloró. Dividido. Decidió un acto de sacrificio, rompería con Mateo para salvar la paz familiar. Llamó a Mateo, necesitamos terminar. Mateo. Devastado. Suplicó, no lo hagas por ellos. Pero Javier colgó. Con el corazón hecho trizas.
Solo en su apartamento. Javier se hundió en depresión. Pensó en el precio, había perdido el amor por lealtad. Pero la paz no llegó. Su padre lo llamó, bien hecho. Hijo. Ahora volvamos a la normalidad. Javier fingió acuerdo. Pero por dentro ardía. Asistió a misa con la familia. Sintiéndose hipócrita. En el sermón sobre moral. Vio la ironía, la iglesia predicaba amor. Pero condenaba el suyo. Mateo no se rindió. Envió mensajes, esto no es justo para ti. Javier los ignoró. Pero el vacío crecía. En el trabajo. Un colega gay lo apoyó en privado, no renuncies a quien eres. Javier dudó de su decisión. La sociedad española. Con su mezcla de progreso y tradición. Lo confundía. Leyó artículos sobre suicidios LGTB por rechazo familiar, el miedo lo invadió. Una noche. Javier soñó con Mateo, felices. Libres. Despertó llorando. Decidió un paso audaz, confrontaría a su familia de nuevo. Reunió a todos, si no me aceptáis. ¿Me iré? El padre explotó, entonces vete. La madre suplicó unidad. Ana defendió a Javier, es mi hermano. Lo amo tal como es. El caos reinó. Javier salió. Sabiendo que había cruzado una línea. Llamó a Mateo, cometí un error. Mateo. Cauteloso, necesito tiempo. Javier entendió, sus idas y venidas habían herido. Reflexionó sobre daños, cada elección tenía un costo. En España, donde el 80% apoyaba el matrimonio gay según encuestas. ¿Por qué su familia no? El alto trajo más preguntas que respuestas. Javier pasó días en limbo, esperando una respuesta de Mateo. Caminaba por el Retiro, recordando sus primeros encuentros. El otoño madrileño, con sus hojas doradas, contrastaba con su termo el interior. Pensó en matices éticos, ¿era moral priorizar el amor propio sobre la familia? Filósofos como Kant hablaban de deber. ¿Pero cuál era su deber? En el bufete. Evitó casos relacionados con derechos LGTB. Temiendo sesgos. Mateo finalmente respondió, hablemos. Se reunieron en un café neutral. Mateo parecía agotado, tus dudas me duelen. Javier admitió, tengo miedo. Pero te amo. Discutieron opciones, terapia familiar. Mediación. Mateo sugirió un terapeuta especializado en conflictos LGTB. Javier aceptó. Un paso hacia reconciliación. Pero al volver a casa, encontró a su padre esperándolo, Ana me contó todo. No lo permitiré. El padre había investigado a Mateo, es un agitador. Javier defendió, es un buen hombre. La confrontación escaló, el padre lo abofeteó. Javier. Atónito. Huyó. El golpe físico fue el catalizador. Javier denunció a su padre por agresión. Un acto controvertido. La policía lo tomó en serio. Pero la familia se dividió. La madre culpó a Javier, has destruido todo. Ana medió, papá cruzó la línea. Javier sintió culpa. Pero también empoderamiento. En España, la violencia intrafamiliar era penada. ¿Pero valía la pena el dolor? Mateo lo apoyó, es lo correcto. Pero la prensa local cubrió el caso sutilmente.
exponiendo su orientación. Javier enfrentó acoso online, comentarios homófobos en redes. El juicio familiar se avecinaba. Javier testificó, relatando años de presión. El padre, arrepentido en apariencia, pidió perdón público. Pero en privado, lo culpó. Javier vio la hipocresía, el padre valoraba la imagen sobre el amor. Mateo asistió al juicio. Un gesto de solidaridad. Tras el veredicto, una orden de alejamiento temporal, Javier sintió alivio mixto con tristeza. Había ganado justicia, pero perdido unidad familiar. Postjuicio. Javier y Mateo intentaron reconstruir. Vivieron juntos en Malasaña. Pero sombras persistían. Javier perdió clientes conservadores, Mateo enfrentó críticas en su escuela por escándalo. La sociedad, tolerante en superficie, castigaba la visibilidad. Javier asistió a terapia, exploró traumas infantiles, como burlas en el colegio. Entendió que su represión era producto de condicionamiento social. Mateo compartió, su salida del armario había costado amistades, pero ganado autenticidad. Un giro inesperado, Ana reveló que estaba en una relación lesbiana. Inspirada por Javier. Tú me diste coraje. Javier sintió orgullo. Pero preocupación, ¿repetiría su familia el ciclo? Confrontaron juntos a los padres. La madre, ablandada, escuchó, quiero entender. El padre, rígido, se negó. La división se profundizó, Javier y Ana vs. Los padres. Javier reflexionó sobre sacrificio, había pagado con dolor por libertad. Mateo propuso matrimonio, hagámoslo oficial. Javier, emocionado, aceptó. Planeaban una boda sencilla en Barcelona. Pero el padre se enteró y amenazó con boicot. Javier ignoró, enfocándose en futuro. Sin embargo, dudas morales persistían, ¿era egoísta imponer su felicidad? En una manifestación LGTB, Javier habló públicamente por primera vez, el amor no es un pecado. La multitud aplaudió. Pero él temblaba. Mateo lo abrazó, estoy orgulloso. La tensión alcanzó pico cuando el padre sufrió un infarto. En el hospital. Javier corrió, papá. Lo siento. El padre. Débil, yo también. Un momento de vulnerabilidad, el padre admitió miedos arraigados en su educación franquista. No quiero perderte. Javier lloró, reconciliación tentativa. Pero el daño era profundo. Mateo esperó fuera. Respetuoso. Javier salió, hay esperanza. Recuperación trajo diálogos. La familia asistió a terapia grupal. El padre luchaba con prejuicios, la madre progresaba. Javier vio cambio, lento. ¿Pero real? Sin embargo, un secreto salió, Mateo había contactado a Ana antes, animándola a apoyar. Javier sintió manipulación, ¿por qué no me dijiste? Mateo, quería ayudarte. Otra grieta, confianza erosionada. Javier cuestionó, ¿era amor o control? El alto trajo más conflictos. Javier decidió un tiempo aparte, mudándose temporalmente. Reflexionó solo, elecciones habían costado caro, familia rota. Carrera tambaleante. Corazón herido. Pero también ganancias, autenticidad.
Apoyo comunitario. En España, donde la aceptación LGTB crecía, su historia era común. ¿Valía la pena? La respuesta pendía. Javier regresó a Mateo después de semanas de introspección. Necesitamos honestidad total, dijo. Mateo asintió. Confesando miedos, temo perderte por mi activismo. Reconstruyeron. Brick por brick. Asistieron a terapia de pareja. Explorando dinámicas, Javier's pasividad vs. Mateos asertividad. Aprendieron a equilibrar. La familia progresaba, el padre leyó libros sobre LGTB. La madre cocinó para ellos. Ana salió del armario públicamente. Con apoyo de Javier. Pero sociedad golpeó de nuevo. En el trabajo de Mateo. Padres conservadores protestaron, no queremos un profesor gay influenciando niños. Mateo enfrentó una investigación. Javier lo defendió legalmente. Usando su expertise. Ganaron. Pero el estrés cobró peaje. Mateo consideró renunciar, vale la pena. Javier, sí. Por el cambio. Reflexionaron sobre impacto, sus luchas inspiraban a otros. La boda se acercó. En una capilla progresista de Barcelona. Rodeados de amigos LGTB. Dijeron sí. El padre asistió. Tieso pero presente, un gesto simbólico. La madre lloró de alegría. Ana fue dama de honor. Javier sintió victoria, amor triunfaba sobre prejuicios. Pero en la recepción. Un primo conservador causó escena, esto es contra Dios. Javier lo confrontó, Dios es amor. El incidente recordó que la aceptación no era universal. Posboda. Se mudaron a una casa en las afueras. Vida cotidiana trajo normalidad, cenas. Paseos. Planes de adopción. Pero sombras persistían. Javier recibió una carta anónima, amenazas homófobas. Reportaron. Pero el miedo creció. Mateo, no nos detendrán. Javier admiró su resiliencia. Pero cuestionó su propia. En terapia. Exploró daños, años de represión habían dejado ansiedad. Un año después. El padre murió inesperadamente. En el funeral. Javier habló, papá. Luchamos. Pero nos reconciliamos. Sintió cierre. Pero culpa, su estrés contribuyó. La madre confesó, él te amaba. A su manera. Javier reflexionó sobre el legado, generaciones cambiando. Adoptaron un niño. Enfrentando burocracia. Pero perseverando. La paternidad trajo alegría. Pero desafíos, explicar su familia a un mundo judgmental. Mateo publicó un libro sobre sus experiencias. Dedicándolo a Javier. Éxito trajo atención, entrevistas. Debates. Javier participó. Volviéndose activista. Pero fama costó privacidad, paparazzi. Críticas. Un artículo los acusó de destruir valores tradicionales. Javier debatió en TV, el amor fortalece la sociedad. Ganó aplausos. Pero perdió paz. El clímax llegó cuando un ex amigo traicionó, filtró detalles privados. Escándalo estalló. Javier sintió exposición total. Confrontó al traidor, ¿por qué? Respuesta, envidia y prejuicios. Mateo lo consoló, somos más fuertes.
Pero Javier dudó, ¿el precio era demasiado? Pensó en alternativas, vida oculta. Pero rechazó y autenticidad valía. Años pasaron. Su hijo creció en un hogar amoroso, consciente de luchas. Javier miró atrás, conflictos internos resueltos. Pero cicatrices permanecían. Familia reunida en vacaciones. Debates continuos pero respetuosos. Sociedad evolucionaba, más leyes protectoras. Pero en rincones. Odio persistía. Javier y Mateo envejecieron juntos. Testigos de cambio. En una reflexión final. Javier escribió en su diario, cada lección fue una batalla. Cada daño un paso hacia libertad. Mirando a Mateo. Supo, valió. Pero la pregunta quedaba, ¿es correcto forzar el cambio a costa de dolor familiar? ¿O debería el individuo sacrificarse por el bien mayor? ¿Fue egoísta Javier al priorizar su amor sobre la tradición familiar? ¿O fue un acto de valentía necesario para el progreso social?